Sean bienvenidos a esta clase virtual. Aquí se nos está pidiendo desarrollar un programa orientado a objetos que resuelva la ecuación cuadrática ax cuadrada más bx más c igual a 0, usando la fórmula general o en mis tiempos también conocida como la fórmula del chicharronero, no sé por qué, donde dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo eso dividido entre 2a. Bien, en base a esto vamos a generar nuestro diagrama de casos de uso. Tenemos el problema, que es la ecuación cuadrática, y tenemos la solución, que es la fórmula del chicharronero. ¿Y quién va a interactuar con nuestro sistema? Pues el actor principal es el usuario, que va a interactuar con el sistema. En este caso se llama ecuación cuadrática, donde el sistema nos debe solicitar o debe solicitar al usuario los datos necesarios para realizar los cálculos. Internamente el sistema realiza los cálculos, esto es transparente para el usuario, y posteriormente, ya realizados los cálculos, pues el sistema debe mostrarlos al usuario. En base a eso generamos nuestro diagrama de clases. Tenemos la clase, se va a llamar ecuación quad. ¿Cuáles serían los atributos? Pues los atributos de esta clase son A, B y C, que son necesarios para calcular los valores de X, y tenemos dos valores de X, X1 y X2, dado que la fórmula general en esta parte maneja un cálculo con el más y otro cálculo con el menos. ¿Cuáles serían los métodos? El método leer datos, en el cual debe de recibir datos desde el teclado, debe realizar los cálculos para obtener los valores de X1 y X2 y posteriormente debe mostrarlos. Hasta ahí vamos. Bien, desarrollamos nuestro algoritmo que hace referencia a leer datos, donde, como dijimos, lo único que hace es pedir o solicitar el valor de A, de B y de C. Y eso sería todo lo que ejecute el método leer datos. Tenemos el método mostrar. También es sencillo, solamente es desplegar en monitor los valores de A, B y C, y ya cuando tenga el valor de X1 y X2 también mostrarles. Y viene nuestro método principal, o no principal, pues sí, es el alma del sistema, el cálculo. Y nos ponemos felices porque resolvimos o desarrollamos nuestro algoritmo de una manera rápida, donde decimos que D es igual a B por B menos 4 por A por C, que es lo que está dentro del radical. Después ya calculamos X1, que es lo restante de la fórmula, y calcula X1, X2, y posteriormente manda a llamar a mostrar, y estamos felices. Hacemos nuestra corrida de escritorio, y aquí seguimos felices porque tenemos que correr nuestro algoritmo con el valor de A igual a menos 2, B igual a 1, C igual a 2, y me arrojó estos resultados. Me pongo feliz porque mi problema está funcionando. Pero posteriormente, como quiero realizar el mayor número de pruebas posible, ejecuto de nueva cuenta mi algoritmo con los valores de A igual a 0, B igual a 3 y C igual a 1, y resulta que X1 y X2 me da valores o datos extraños. El NaN significa que no es un dato numérico, y el infinito quiere decir que es un valor infinito. Entonces ahí quiere decir que ya hay algo, anda por ahí algo mal. Insisto en las pruebas y resulta que vuelvo a ejecutar mi algoritmo, ahora con A igual a 2, B igual a 1, C igual a 2, y resulta que X1 y X2 me da también cosas raras. Entonces lo que antes era felicidad ahora se va diluyendo un poco, pero no hay problema, seguimos trabajando y detectamos de alguna manera en el primer caso que el problema me dio cuando di un valor de A igual a 0, y en el segundo caso pues resultó que intentó generar o realizar una raíz cuadrada de un valor negativo. Entonces vamos a resolver esos casos. Hay que rehacer nuestro algoritmo de calcular. Por lo tanto, tenemos ya el método calcular. Una forma de resolverlo es
Primeramente, voy a checar que el valor de A sea diferente de 0, o la pregunta en este caso sería, si A es igual a 0, pues simplemente que me mande un mensaje de error que me diga que no es una ecuación cuadrática, o bien el mensaje puede ser que se intenta dividir entre 0 y no es posible, algo de eso. Ya haciéndolo el desplegado, concluye con mi algoritmo y no hay ningún problema. Pero si el valor de A no es igual a 0, puede ser un valor negativo o positivo, pero siempre y cuando sea diferente de 0. En este caso, en primera instancia, antes de intentar calcular la raíz cuadrada de un número, primero calculo el valor que va dentro del radical, que es b cuadrada menos 4ac. Ya teniendo ese valor, entonces ahora sí pregunto que si el valor de d es menor que 0. Si es menor que 0, intentaría obtener el cálculo de una raíz negativa. Por lo tanto, en lugar de calcularlo, mando el mensaje de error donde dice que se intenta calcular una raíz negativa. Ya realizado el aviso, concluye con mi sistema. Ya si todo es falso, o sea, si A no es igual a 0 y si D no es menor que 0, ya tengo la seguridad de que puedo realizar los cálculos completos. Ya no va a haber divisiones entre 0 y el cálculo de la raíz cuadrada ya va a ser para valores mayores o iguales que 0. Por lo tanto, se realizan los cálculos y por último se manda a llamar al método mostrar. Esta es una forma de solucionarlo. Puede ser que a lo mejor ustedes hubieran querido poner esta parte como primera instrucción y posteriormente, ya que se verificó que no hay raíz negativa, posteriormente verificar que A fuera diferente de 0. Eso son muchas maneras de resolverlo, o incluso en una sola decisión pudieran incluirlo. Por ejemplo, pudieran haber puesto una decisión si A es diferente de 0 y si D es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces realiza los cálculos. En caso contrario, marca un error. Eso ya dependerá de ustedes. Bien, ya tenemos nuestra solución. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta, para lo cual vamos a quitar nuestro diagrama de casos de uso y nuestro diagrama de clases. Vamos a dejar solamente un nuevo algoritmo donde empiezo a trabajar ya con objetos de la clase ecuación quad. Bien, ejecuto este algoritmo y dice, como primera instrucción, crea el objeto. El objeto se llama EC, es de la clase ecuación quad. Al crear el objeto, aquí se tienen sus atributos A, B y C, X1 y X2. Recuerden el diagrama de clase, así lo teníamos. Ya se ejecutó la creación del objeto, seguimos con la siguiente instrucción, que es manda llamar del objeto EC el método leer datos. Aquí ya tenemos el método. Se manda a llamar donde se pide teclear los valores de A, B y C. En ese momento ya los atributos A, B y C ya se alimentaron o ya recibieron valores. A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 5. Concluye con este algoritmo, regresa donde fue llamado y sigue la ejecución de nuestro algoritmo, donde del objeto S manda a llamar al método calcular. Aquí tenemos el método calcular, se ejecuta y como primera instrucción tenemos una decisión. La pregunta es, A es igual a 0, ¿cuánto vale A? 1. La pregunta entonces sería, 1 es igual a 0, como respuesta me da falso. Continúa la ejecución de mi algoritmo, realiza este cálculo, B por B menos 4A por C. El resultado de D es 24. Entonces, siguiendo la ejecución de nuestro algoritmo, tenemos esta decisión donde pregunta que si D es menor que 0. Ya vimos que D vale 24, la pregunta es 24 es menor que 0. Como resultado me da falso y continúo la ejecución de mi programa. Ejecuta esta instrucción que es una evaluación de una expresión. X1 toma el valor de 1.4495.
Sigue la ejecución de mi algoritmo, donde ahora se calcula el valor de x2, que toma el valor de menos 3.4495. Siguiendo la ejecución de nuestro algoritmo, invoca al método mostrar del objeto S. Como está dentro de un mismo método, no hay que hacer referencia a ningún objeto. Se ejecuta este método, donde lo único que hace es desplegar los valores de A, B, C, X1 y X2. Lo que desplegaría sería A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 5, X1 igual a 1.4495, X2 igual a menos 3.4495. Ya para concluir, veamos cómo queda codificado en Java. Aquí tenemos nuestra clase ecuación quad, tenemos nuestros atributos A, B, C, X1 y X2, tenemos el método leer datos, como dijimos aquí en el algoritmo, es solicitar los valores de A, B y C, aquí los tenemos. El método de mostrar, lo único que hace es en un JOption pane, en una ventana de diálogo, imprimir los valores de A, B, C, X1 y X2. Y por último el método calcular, donde se está declarando una variable D que es interna al método. Y como primera instrucción decíamos que tenemos la pregunta que si A es igual a 0, aquí tenemos la pregunta, si es verdadero, manda el mensaje de error, aquí tenemos esto, y concluye. En caso contrario, en el else, calculamos el valor de D, aquí tenemos el cálculo de D, y posteriormente tenemos la decisión que hace la pregunta que si D es menor que 0. Si es verdadero, manda el mensaje de error en una caja de diálogo, y si es falso, calcula x1, x2 y manda a llamar al método mostrar que tenemos aquí arriba. Ya para concluir, tenemos el código de la creación y la creación del objeto S de la clase ecuación cuadrada, y se manda a invocar a los métodos respectivos. Y esto sería todo. Seguimos al pendiente, espero haya sido claro. De todas maneras, si tienen alguna duda, pregunta, lo que sea, quedo a sus órdenes.